Amigo mío, si usted ha decidido acompañarme en esta jornada es porque en su pecho arde un deseo que no se satisface con la mediocridad. Usted busca algo más que la simple existencia, usted busca el dominio de su propio destino. Pero antes de que podamos hablar de acumular riquezas o de alcanzar la cima de su profesión, debemos abordar la enfermedad más insidiosa que aqueja a la humanidad, el hábito destructivo de mirar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Si usted es serio en su búsqueda del éxito, el primer paso, absoluto y no negociable, es cortar de raíz el hábito de observar lo que hacen los demás. Vivimos en una época donde es tentador, casi hipnótico, perderse en las vidas de otros. Observamos sus triunfos, envidiamos sus estilos de vida, analizamos su ritmo y terminamos preguntándonos, con una amargura silenciosa, ¿por qué no estamos nosotros en ese mismo lugar? Pero escuche bien lo que le digo, cada segundo que usted pasa mirando hacia afuera es un segundo que le roba a la construcción de lo que es suyo. La verdad es tan simple que la mayoría la ignora. Centrarse en los demás crea distracción, mientras que centrarse en uno mismo crea dirección. Cuando usted deja de perseguir el cronograma de alguien más y comienza a presentarse para el suyo propio, todo cambia. El éxito no es un concurso de comparación, es un ejercicio de claridad, de disciplina y de realizar el trabajo que realmente lo mueve hacia adelante. Imagine, por un solo momento, que usted se encuentra en el centro exacto de su propio universo. Todo lo que sucede a su alrededor, cada visión que sostiene en su corazón y cada logro que desea alcanzar, comienza en usted. Esto no es una metáfora poética, es la verdad más poderosa que jamás llegará a comprender. Su vida se desplegará exactamente como usted lo ordene, si, y solo si, primero asume el mando dentro de su propia mente. A lo largo de los años, he tenido el privilegio de estudiar de cerca las mentes de los hombres más exitosos que el mundo ha conocido, industriales, inventores y filósofos. Cada uno de ellos, sin excepción, comenzó su viaje hacia la grandeza no con dinero, ni con influencias, sino con un propósito definido y una fe inquebrantable en su propio potencial. Ellos tomaron la decisión consciente de convertirse en los amos de su propio destino. Piense en aquel joven escocés nacido en la pobreza extrema, en una humilde cabaña de una sola habitación. Cuando llegó a las costas de América, no traía consigo riqueza alguna, ni conexiones familiares, ni educación formal. Sin embargo, poseía algo que el oro no puede comprar, una visión ardiente, un deseo tan profundo que se negaba a ser extinguido por las circunstancias. Este hombre comprendió lo que la mayoría no logra ver, que las mayores limitaciones en la vida no son las impuestas por el mundo exterior, sino aquellas que aceptamos dentro de nuestro propio pensamiento. Él no desperdició ni un solo minuto de su existencia midiéndose con los demás. No envidió las fortunas de quienes le precedieron, ni se sintió pequeño ante los que parecían más educados o favorecidos por la suerte. En lugar de eso, se dirigió hacia su interior. Estudió su propia mente, dominó sus pensamientos y enfocó cada gramo de su energía mental y física hacia la visión que él mismo había elegido. Plantó sus pies con firmeza en el centro de su universo y obligó al mundo a ajustarse a su voluntad. Le insto a que abrace esta lección hoy mismo. Deje de mirar hacia los lados. El éxito de su vecino no tiene nada que ver con su potencial. Las promociones de sus colegas, los logros de sus amigos o los aplausos que otros reciben no son su brújula. Usted no está en este mundo para vivir el sueño de alguien más. Usted está aquí para despertar el suyo propio. Cada vez que compara su progreso con el de otro, está entregando una pieza de su poder personal. Está trasladando el centro de su universo a un lugar fuera de usted. Y una vez que su enfoque abandona su mundo interior, sus pensamientos se dispersan, sus acciones se vuelven reactivas y sus resultados, inevitablemente, se tornan inconsistentes. ¿Logra ver lo peligroso que es esto? Es una forma de suicidio mental por cuotas. Usted debe reclamar el trono de su propia mente. Debe creer, con una convicción absoluta, que sus ideas, sus valores y sus ambiciones poseen un valor supremo. Deben importarle más que las opiniones ajenas, más que los resultados actuales y más que cualquier miedo o duda que arrastre del pasado.
Cuando usted comienza a operar desde este centro, la vida deja de pasarle a usted y comienza a suceder para usted. Su visión se agudiza, sus acciones se alinean con su propósito y el universo mismo, ese mecanismo extraño y misterioso, comienza a responder a su mandato. Todo gran cambio comienza en el interior. Todo éxito se crea primero en el reino invisible del pensamiento antes de manifestarse en la realidad física. Antes de que un rascacielos se eleve hacia las nubes, el plano debe ser trazado. Antes de que una fortuna sea acumulada, la visión debe estar formada. Antes de que un hombre se vuelva poderoso ante el mundo, debe volverse disciplinado en su pensamiento. Por eso, le pregunto con toda sinceridad, ¿cuál es la visión que sostiene en su interior? ¿Qué idea arde con tanta fuerza en su corazón que no puede dejarla ir? No se pregunte si es posible, pregúntese si es suya. Porque si es verdaderamente suya, entonces debe dejar de esperar permisos. Debe dejar de buscar señales externas. Debe dejar de comparar, de dudar y de vacilar. Tome las riendas de su mundo interior y declárese el amo de su destino. Usted no está aquí para imitar, está aquí para crear. Recuerde que las almas más grandes de la historia no se elevaron porque siguieron a otros, sino porque escucharon su propia voz interna. Usted posee esa misma voz. Nunca lo ha abandonado, simplemente está esperando a que usted guarde silencio ante el ruido del mundo para poder ser escuchada. Póngase de pie, mire hacia adentro y comience a construir la vida que solo usted puede edificar. Usted es el centro de su universo. Jamás lo olvide. Usted es el único responsable de la calidad de sus pensamientos. Si permite que la duda y la comparación entren en su mente, estará sembrando maleza en el jardín de su éxito. Pero si cultiva la autosugestión positiva, si se repite a sí mismo que su camino es único y valioso, estará pavimentando el camino hacia una gloria que el hombre común ni siquiera puede imaginar. La dirección es el resultado de un enfoque implacable. Mantenga su mirada en su propia meta, mantenga su mente en su propio plan, y verá cómo los obstáculos que antes parecían montañas se convierten en polvo bajo sus pies. El despertar de su poder interior comienza en el preciso instante en que usted decide que el mundo exterior ya no tiene autoridad sobre su paz mental ni sobre su visión de futuro. Hablemos ahora de la piedra angular de todo edificio que pretenda tocar el cielo del éxito, la convicción absoluta. A lo largo de la historia, aquellos que volaron más alto, los que dejaron huellas indelebles en el mármol del tiempo, compartieron una cualidad extraordinaria, una creencia inquebrantable en sí mismos. Esta creencia no era arrogancia, ni era un ego inflado por la vanidad, era una certeza interior, una convicción de que su visión valía la pena ser perseguida sin importar el costo, la resistencia o los tropiezos en el camino. Usted debe entender que existe una diferencia abismal entre un simple deseo y un deseo ardiente respaldado por la fe. Muchos hombres desean ser ricos, muchos desean ser influyentes, pero pocos poseen la fe necesaria para transmutar ese deseo en su equivalente físico. La fe es el único agente conocido a través del cual el hombre puede dar a sus pensamientos una vibración espiritual que sea captada por la inteligencia infinita. Es el cimiento invisible sobre el cual se construye todo logro tangible. Permítame ilustrarle esto con la historia de un hombre que conocí bien y cuya persistencia cambió la faz de la civilización. Hablo de Thomas Edison. Imagine por un momento el escenario. El señor Edison fracasó más de 10.000 veces antes de lograr que la bombilla eléctrica emitiera una luz constante y útil. 10.000 veces. El hombre promedio se rinde después de 3 o 4 intentos. La mayoría de los hombres se habrían rendido señalando sus esfuerzos, su agotamiento, los años de trabajo invertidos y habrían concluido con amargura que el éxito simplemente no era para ellos. Pero el señor Edison no era un hombre común. Él poseía esa cualidad que yo le insto a cultivar hoy, una creencia absoluta en la validez de su propia idea. Cuando los periodistas le preguntaban por sus fracasos, él respondía con una sabiduría que debería quedar grabada en su alma: no he fracasado. Simplemente he encontrado 10.000 maneras que no funcionan. Él comprendía lo que muy pocos llegan a entender jamás.
que el fracaso no es un veredicto, es solo retroalimentación. Cada intento fallido no era una derrota, sino un paso necesario hacia la maestría, una pieza del rompecabezas, un refinamiento de su sueño. Este es el espíritu que usted debe llevar consigo a partir de este instante. Usted tiene dentro de sí una semilla de grandeza. Está allí, esperando en silencio a que usted crea en ella, esperando a que actúe, esperando a que la nutra con disciplina y valor. Pero, por encima de todo, esa semilla espera su creencia absoluta. Sin fe, sus ideas no son más que fantasías. Sin fe, sus metas son meras quimeras. Sin fe, sus talentos más brillantes se marchitarán sin ser utilizados y sus sueños más hermosos se desvanecerán en el gris del arrepentimiento. Entienda bien esto, las dudas y los miedos no son signos de debilidad, son parte del proceso natural de crecimiento. Todo hombre o mujer que haya logrado algo de sustancia ha tenido que caminar por el valle de la incertidumbre. La diferencia radica en que ellos no se detuvieron allí a acampar. Siguieron moviéndose. No permitieron que el miedo tomara el volante de sus vidas. Se negaron a entregar el control al autosabotaje. En su lugar, fortificaron su creencia como si fuera una fortaleza inexpugnable. Repitieron su visión hasta que se convirtió en una verdad absoluta en su mente subconsciente. Mantuvieron su sueño en pie incluso cuando nadie más creía en él. Por eso le pregunto, ¿qué es lo que usted cree realmente sobre sí mismo? ¿Cree que es capaz de mucho más de lo que ha demostrado hasta ahora? ¿Cree que sus sueños son válidos, que sus esfuerzos tienen significado, que sus ideas merecen ser perseguidas con cada fibra de su ser? Si su respuesta es afirmativa, entonces debe actuar en consecuencia. Hable como alguien que cree. Camine como alguien que cree. Planifique, piense, muévase y construya como alguien que sabe, con una certeza matemática, que el éxito ya es suyo. Usted no puede permitirse esperar a que el mundo lo valide. Ese es un juego para tontos. La validación comienza en el santuario de su propia mente. En el momento en que usted decide creer en su propio poder, en su propio camino y en sus propias posibilidades, comienza a atraer el éxito hacia usted. Las personas adecuadas, las oportunidades, los recursos y las ideas necesarias comenzarán a aparecer, no por casualidad, sino por ley de causa y efecto. Este es el secreto que los grandes hombres de la industria y la filosofía conocían. La creencia no es un sentimiento pasajero, es una elección. Es una decisión que debe tomarse diariamente, cada hora, en cada momento de duda. Y cuanto más elija usted creer, más fuerte se volverá. Se volverá imparable. Descubrirá cuán vasto es su potencial cuando deje de ponerse límites con el no puedo. Usted debe aprender a cerrar sus oídos a los escépticos y a los expertos en lo imposible. Ellos viven en un mundo de limitaciones porque su propia fe es inexistente. Si usted los escucha, terminará compartiendo su destino. En lugar de eso, rodéese de la convicción de que usted es el arquitecto de su realidad. Si la vida le presenta un muro, su fe le proporcionará la escalera. Si el camino se oscurece, su convicción será la antorcha que ilumine sus pasos. Crea en usted mismo, no algún día cuando se sienta listo o cuando las circunstancias sean perfectas. Crea ahora, en medio de la tormenta, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre. Porque todo lo que usted busca está esperando al otro lado de esa creencia. Abra esa puerta, crúcela con la cabeza en alto y deje que el mundo sea testigo del poder inconmensurable de una mente que ha decidido, de una vez por todas, creer en su propia divinidad y capacidad de logro. Su fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que aún no se ven. Conviértala en su aliada más fiel y no habrá cima que no pueda alcanzar. Imagine por un instante que usted es el capitán de un imponente navío, preparado para cruzar un océano vasto y desconocido. Su barco está magníficamente construido, cuenta con los motores más potentes jamás diseñados y posee una tripulación dispuesta a trabajar de sol a sol. Sin embargo, antes de soltar las amarras y zarpar, usted toma una decisión incomprensible: decide no establecer un puerto de destino.
No traza una ruta en sus cartas de navegación ni le proporciona a su tripulación unas coordenadas precisas. ¿Qué cree usted que sucederá con ese majestuoso navío? Quedará a merced de las corrientes, empujado ciegamente por cualquier viento que sople, reaccionando a las furiosas olas en lugar de cortarlas con maestría. Inevitablemente, terminará sus días encallado en alguna costa desolada o hundido en el silencio del abismo. Y su fracaso no se deberá a una falta de capacidad o de esfuerzo, sino a una absoluta y trágica carencia de dirección. Esta metáfora, mi estimado amigo, describe con una precisión casi dolorosa la forma en que la inmensa mayoría de las personas atraviesa su existencia. Trabajan duro, sí. Sudan, se esfuerzan, sufren y se agotan diariamente, pero lo hacen sin una brújula. Viven reaccionando a las circunstancias que la vida les arroja, en lugar de levantarse y dictar esas circunstancias. Andan a la deriva en el océano del tiempo. Pero los verdaderos triunfadores, los forjadores de legados y los arquitectos de las grandes industrias operan bajo una ley fundamental e inquebrantable. Definen el destino con absoluta claridad mucho antes de que el viaje comience. A esto lo llamamos el poder del propósito principal definido. Quiero que reflexiones sobre la historia de un hombre cuyo nombre hoy es sinónimo de creatividad, asombro y éxito a nivel global. Un hombre que construyó un imperio sobre la base de la imaginación, el señor Walt Disney. Hoy en día, el mundo contempla su triunfo como si hubiera sido algo inevitable o producto de una suerte mágica, pero la historia nos relata una realidad forjada en el yunque de la adversidad. En sus inicios, este hombre fue despedido de un periódico porque, según el estrecho criterio de su editor, carecía de imaginación y no tenía buenas ideas. Enfrentó la bancarrota en múltiples ocasiones. Sufrió traiciones de sus propios socios, experimentó cómo se le cerraban las puertas en la cara y enfrentó el rechazo constante de banqueros que veían sus sueños como quimeras absurdas. ¿Qué fue lo que impidió que este creador de sueños se rindiera y aceptara el veredicto mediocre del mundo exterior? ¿Qué lo mantuvo avanzando, paso a paso, a través de la densa oscuridad del fracaso repetido? Fue una devoción implacable a una visión clara. Él sabía, con cada fibra de su ser, que era exactamente lo que quería construir. Lo veía en el ojo de su mente con un detalle deslumbrante y vívido, años antes de que la primera pala tocara la tierra o de que el mundo creyera que algo así fuera remotamente posible. Esa claridad absoluta, ese propósito cristalino, se convirtió en su brújula inquebrantable en medio de las tormentas más feroces. Aquí yace una lección monumental que usted debe grabar en su conciencia: la claridad engendra poder. Cuando usted sabe con una precisión quirúrgica qué es lo que exige de la vida, convoca y concentra toda la fuerza magnética de su mente hacia ese único objetivo. Su cerebro comienza a operar de manera diferente, comienza a filtrar el mundo a su alrededor a favor de su propósito. De repente, las oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas se vuelven evidentes. Las distracciones que antes lo alejaban de su camino son eliminadas con una frialdad calculada. La energía fluye inexorable y poderosamente hacia donde se dirige la atención. Un sueño vago e indefinido, como desear ser rico o tener éxito, solo produce resultados vagos e invisibles. Pero un objetivo definido, comprometido de manera específica, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Por lo tanto, debo hacerle la pregunta más importante que alguien le hará jamás, y exijo que no la responda a la ligera. ¿Hacia dónde se dirige usted exactamente? Esta pregunta no admite respuestas a medias. Exige un pensamiento profundo y solitario. Exige que usted haga silencio, apague el ruido del mundo y practique la introspección más honesta de su vida. Usted debe tener una claridad incuestionable sobre lo que verdaderamente anhela. No lo que su familia espera de usted. No lo que el miedo le susurra que es realista o seguro. Sino aquello que usted desea en el núcleo mismo de su alma. ¿Es la independencia financiera total? ¿Es alcanzar la máxima maestría en su vocación? ¿Es la libertad para gobernar su propio tiempo o la intención de dejar un legado que cambie su comunidad? Cualquiera que sea ese propósito, escúcheme con mucha atención, debe escribirlo.
No permita bajo ninguna circunstancia que su meta siga siendo un pensamiento invisible y fugaz flotando en su mente. Los pensamientos no anclados son como el humo en el viento, se disipan rápidamente cuando enfrentan la fricción y la urgencia de la vida diaria. Pero un objetivo, cuando se plasma físicamente en tinta sobre un trozo de papel, experimenta una transformación sagrada. Pasa de lo invisible a lo visible. Se convierte en un ancla formidable, en un contrato viviente e inquebrantable entre usted y su propio futuro. Escriba una declaración clara, positiva y concisa de lo que pretende lograr. Fije una fecha exacta en la que planea haberlo alcanzado. Lo que es igualmente crucial, defina claramente qué es lo que usted está dispuesto a dar a cambio, porque en este plano terrenal no existe tal cosa como obtener algo por nada. Una vez que haya redactado ese documento, quiero que lo lea en voz alta. Léalo con emoción apenas abra los ojos por la mañana, y léalo nuevamente justo antes de entregarse al sueño por la noche. Deje que esas palabras, a través de la repetición constante, se graben tan profundamente en su mente subconsciente que ninguna distracción terrenal pueda apagar su luz. Deje que este objetivo se convierta en la lente a través de la cual usted evalúa cada decisión en su vida cotidiana. Si una acción particular lo acerca a su gran objetivo, persígala con un fervor indomable. Si, por el contrario, esa acción lo aleja de su meta, rechácela de inmediato sin titubear. Con la claridad lleva el enfoque, con el enfoque lleva el impulso, y con el impulso, usted comenzará a experimentar el poder de mover las montañas que se interponen en su camino. No tenga miedo, nunca, de la inmensa magnitud de su meta. El mayor peligro para el ser humano no radica en apuntar demasiado alto a las estrellas y fallar. La verdadera tragedia yace en apuntar hacia el fango, hacia lo mediocre y bajo, y acertar. La complacencia y la falta de aspiración atrofian el espíritu humano. Las personas que han alcanzado la grandeza no son individuos con suerte. Son seres profundamente intencionales. No dispersan sus valiosos esfuerzos en 100 direcciones diferentes, diluyendo su fuerza hasta volverse invisibles. Por el contrario, se mueven como un río caudaloso y majestuoso, fuertes, consistentes, cortando la piedra con paciencia porque poseen una dirección inalterable. Usted debe exigirse esto a sí mismo. Un individuo desprovisto de una meta clara es vulnerable a cualquier ráfaga de viento, a la opinión pasajera de los críticos, al miedo momentáneo. Pero un ser humano armado con una visión definida, respaldada por la determinación inflexible de alcanzarla a cualquier precio, deja de ser una víctima del destino para convertirse en su amo. La claridad no es un regalo del azar, es una disciplina rigurosa. Práctica, fortalézcala, viva bajo su dictado, y le aseguro que pronto mirará hacia atrás con el orgullo de quien sabía exactamente hacia dónde iba, y con la satisfacción inmensa de haber llegado. Adentrémonos ahora en el terreno donde se separan verdaderamente aquellos que alcanzan la grandeza de aquellos que simplemente sueñan con ella, la fragua del carácter, el dominio sagrado de la resiliencia y el poder invencible de la persistencia. El camino hacia cualquier propósito que valga la pena jamás será una línea recta. Quien le prometa lo contrario, le está vendiendo una ilusión. El sendero está invariablemente lleno de espinas, de decepciones amargas, de retrocesos inesperados y de fuerzas que pondrán a prueba la autenticidad de su deseo hasta su núcleo más íntimo. Cuando se pronuncia el nombre de Abraham Lincoln, la mente moderna visualiza instantáneamente a uno de los líderes más venerados de la historia de la humanidad, un estadista monumental que sostuvo una nación fragmentada y abolió una institución oscura. Pero lo que la mayoría de los hombres olvidan convenientemente es el largo y tortuoso vía crucis que precedió a esa gloria. Antes de que el señor Lincoln ocupara el cargo más alto de la tierra, caminó por un sendero marcado casi exclusivamente por el fracaso, el rechazo y un profundo dolor personal. Analicemos fríamente su trayectoria. Fracasó estrepitosamente en los negocios no una, sino 2 veces, dejándolo con una deuda aplastante que le tomó años pagar. Se postuló para la legislatura estatal y fue derrotado. Experimentó el dolor desgarrador de perder trágicamente a la mujer que amaba,
Un golpe que lo llevó a sufrir una crisis nerviosa severa y lo postró en cama durante meses. Buscó convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de su estado y fracasó. Intentó postularse para el Congreso en repetidas ocasiones y fue derrotado una y otra vez. Se postuló para el Senado de los Estados Unidos y perdió. Buscó la nominación a la vicepresidencia y fue pasado por alto. Luego, volvió a postularse para el Senado y fue derrotado nuevamente. Bajo cualquier métrica convencional o a los ojos de la sociedad común, la vida del señor Lincoln hasta ese punto era un inventario desastroso de fracasos. Tenía todas las justificaciones lógicas y emocionales que un ser humano podría necesitar para abandonar la lucha, para agachar la cabeza y aceptar una vida de mediocridad y oscuridad. Y sin embargo, no lo hizo. La pregunta que debemos hacernos no es qué le pasó a él, sino qué había en su interior. ¿Por qué perseveró? Él perseveró porque comprendió un principio universal que la gran mayoría pasa por alto en su prisa por el éxito fácil. El fracaso temporal no te define, lo que te define es la persistencia ante él. El señor Lincoln se negó rotundamente a permitir que los contratiempos dictaran el guión de su vida. Poseía la extraordinaria capacidad de ver cada derrota no como un callejón sin salida, sino como una curva inevitable en el camino, como una demora necesaria. Trató cada amarga decepción como una invitación del destino para crecer, para reflexionar, para afilar su intelecto y para regresar al ruedo con una voluntad aún más férrea. Fue precisamente ese movimiento incansable hacia adelante, ese espíritu inquebrantable, lo que lo transformó paulatinamente de un hombre magullado por las inclemencias de la vida en un gigante recordado para la eternidad. Este mismo principio inmutable es válido para usted, hoy y ahora. La grandeza nunca se forja en la comodidad ni en la abundancia fácil. Se forja en la adversidad. El camino es accidentado, a menudo solitario e implacablemente impredecible. Pero aquí radica el secreto que los grandes triunfadores han descubierto a lo largo de los siglos. Esos mismos desafíos que parecen enviados para destruirlos son, en realidad, los terrenos de prueba de su yo futuro. Son los hornos purificadores donde se quema la escoria de la debilidad para dejar solo el acero del carácter puro. Cuando los obstáculos se levanten ante usted, bloqueándole el paso, y le aseguro que inevitablemente lo harán, usted se enfrentará al momento supremo de la elección. Solo tendrá dos opciones: retroceder o levantarse. Puede permitir que la tormenta aplaste su voluntad y destroce su plan, o puede utilizar la fuerza de la tormenta para esculpir su carácter y fortalecer su determinación. Quienes alcanzan la cumbre no son aquellos que, por algún milagro, logran evitar las dificultades. Son, de manera absoluta y sin excepción, los que persisten a través de ellas. Usted debe aprender a ver los contratiempos a través de una lente completamente nueva. Una derrota no es una señal cósmica de que usted se encuentra en el camino equivocado o de que no es digno de su meta. Por el contrario, a menudo es la señal más clara de que usted está avanzando por un sendero que vale la pena transitar. La naturaleza no pone a prueba a los débiles con grandes cargas. Reserva las mayores tormentas para aquellos a quienes planea fortalecer. Cada lucha instruye, cada fracaso temporal agudiza la mente, cada caída construye la resiliencia si usted elige levantarse. Debe comprender que la resiliencia no es un don mágico con el que uno nace, no es una herencia genética. Es un músculo que se construye, una cualidad que se forja deliberadamente en los fuegos de la adversidad. Se desarrolla en esos oscuros momentos de la noche del alma, cuando todo en su interior le grita que debe rendirse, que el precio es demasiado alto, que la carga es demasiado pesada, pero algo más profundo, una chispa de voluntad innegociable, susurra: sigue adelante. Un paso más. Y cuando usted decide seguir adelante, cuando elige presionar hacia adelante en el rostro mismo del miedo lacerante, de la duda paralizante y del dolor emocional, ocurre algo verdaderamente notable, algo casi alquímico. Usted no solo avanza en la acción exterior, sino que crece enormemente en su convicción interior. Empieza a darse cuenta con asombro de que es capaz de soportar y superar mucho más de lo que jamás imaginó. Comienza a internalizar la profunda verdad de que el dolor de la lucha es temporal,
pero el progreso y el carácter que ha ganado son permanentes. Si examina la vida de cualquier figura histórica que haya dejado una marca indeleble, hombres y mujeres de Estado, inventores brillantes, líderes de movimientos sociales, encontrará el mismo patrón ineludible. Todos caminaron a través del fuego de la crítica, el rechazo o el desastre. A todos se les dijo, en más de una ocasión, que su visión era imposible o que estaban destinados al fracaso. Todos cayeron repetidas veces bajo el peso de sus esfuerzos. Pero persistieron. Y fue única y exclusivamente porque persistieron que se elevaron por encima del nivel de lo meramente exitoso para convertirse en símbolos atemporales de lo que es posible cuando el espíritu humano se niega a someterse. Por lo tanto, le pido que vuelva la mirada hacia su interior en este momento y se haga la pregunta crucial. ¿Qué será lo que defina su vida y su legado? ¿Serán los inevitables reveses, los momentos amargos en los que los planes no salieron como esperaba? ¿Serán los fracasos temporales que momentáneamente sacudieron su confianza? ¿O será, por el contrario, su magnífica respuesta a esos momentos oscuros? ¿Se levantará usted con la majestuosidad y la tenacidad del señor Lincoln, declarando a través de sus acciones inquebrantables que ninguna tormenta, por violenta que sea, puede destruir el espíritu de un individuo que simplemente se niega a ser quebrado? No malgaste su energía deseando una vida fácil, libre de problemas. Ese es el ruego de los cobardes y los mediocres. Desee, en cambio, la fuerza, la sabiduría y el carácter para soportar una vida significativa. Una vida rebosante de propósito claro, de impacto profundo y de significado duradero exige el pago de un precio. Exige su resiliencia absoluta, demanda su persistencia frente a lo imposible, al final, recompensa generosamente su fe inquebrantable en el viaje. Siga presionando, un paso doloroso a la vez, un desafío superado a la vez. Deje que el mundo lance lo que deba lanzar. Usted no está aquí para doblarse o romperse ante la presión. Está aquí para construir, para aprender de sus errores, para elevarse sobre las cenizas de sus fracasos. Y al final de sus días, le prometo que no se arrepentirá de la lucha, la atesorará como su bien más preciado, porque fue precisamente a través de esa lucha brutal que descubrió el inmenso poder que siempre durmió en su interior. La persistencia es el crisol que transforma a las personas comunes en triunfadores extraordinarios. Deje que haga su trabajo en usted. Ha llegado el momento de enfrentar a uno de los ladrones más silenciosos, astutos y letales que existen en el camino hacia la realización personal. Me refiero a un enemigo que no ataca desde las sombras del mundo exterior, sino que es invitado a entrar, con las puertas abiertas de par en par, por nuestra propia mente. Hablo de la trampa mortal de la comparación. Escúcheme bien, en el instante exacto en que usted comienza a compararse con los demás, acaba de entregar su poder. Acaba de disminuir su valor único y ha nublado irremediablemente la visión que solo a usted le fue dada para ver. Lo que antes era un camino claro y despejado hacia su propósito principal definido, de pronto se cubre con la espesa niebla de la duda, la distracción y una insatisfacción venenosa. Debe comprender una verdad fundamental e inalterable: su viaje es inconfundible y exclusivamente suyo. Ningún otro ser humano en la faz de la tierra ha vivido su vida, ha librado sus batallas internas, ha soportado sus cicatrices o ha soñado sus mismos sueños. Por lo tanto, el progreso, la velocidad o la riqueza de otra persona jamás deberían ser la vara con la que usted mida su propio valor. Para ilustrar este punto crítico, quiero que observemos la historia del hombre responsable del crecimiento explosivo y global de la cadena de hamburguesas más famosa del mundo. Cuando este individuo, ya en una edad en la que la mayoría de los hombres piensan en el retiro, descubrió un modesto y eficiente puesto de hamburguesas dirigido por dos hermanos, no perdió ni un solo segundo de su valioso tiempo comparándose con otros propietarios de negocios de la época. No se sentó a lamentarse pensando si él podría igualar el éxito de los magnates inmobiliarios o los reyes del ferrocarril. No le interesaba en lo más mínimo lo que otros estaban construyendo en sus propios terrenos. Su enfoque estaba dirigido entera y obsesivamente hacia lo que él podía construir.
Donde otros veían un simple local de comida rápida al lado de la carretera, él vio la semilla de un imperio global inquebrantable. Y percibió esa visión con una concentración de túnel, bloqueando cualquier distracción periférica. Convirtió ese humilde puesto en un coloso, no mirando de reojo lo que hacían sus competidores, sino mirando siempre hacia adelante. Sus ojos estaban fijos en su misión, no en las métricas de quienes lo rodeaban. Y es precisamente por eso que triunfó a una escala que el mundo rara vez ha presenciado. La comparación es, en esencia, un ladrón. Le roba la alegría del presente, le nubla el juicio y envenena su progreso. Cuando usted se mide contra los demás, está participando voluntariamente en un juego que está amañado en su contra desde el principio. ¿Por qué? Porque usted solo está viendo los momentos estelares del otro, no sus arduas batallas detrás del escenario. Usted ve el trofeo brillante, los resultados finales, la abundancia exterior, pero es ciego a los años de angustia, a los fracasos humillantes, a las noches de insomnio y a los sacrificios invisibles que pavimentaron ese camino. Y al hacer esta comparación injusta, usted olvida algo sagrado, que su propio camino se está desarrollando en el tiempo perfecto y necesario para usted. Cuando usted se obsesiona con el cronograma o el reloj de otra persona, abandona el suyo propio. Se sale de alineación con su propia naturaleza. Comienza a perseguir metas que jamás fueron suyas, adoptando deseos ajenos solo por el miedo a quedarse atrás. Y eventualmente, se encontrará exhausto, profundamente frustrado y perdido. No porque haya carecido de capacidad, sino porque en su afán de superar al vecino, usted dejó de ser usted mismo. El propósito de su vida no es igualar o superar a las masas. Su único y verdadero propósito es convertirse en la versión más elevada, audaz y auténtica de sí mismo. Y esa versión superior no habita en el reino de la comparación, habita en el reino de la creación. Crece no observando a los demás, sino mirando hacia su interior. A partir de hoy, haga un pacto inquebrantable consigo mismo. Mida su progreso únicamente contra la persona que usted era ayer. Esa es la única comparación que tiene legitimidad en el tribunal del éxito. Pregúntese al final del día: ¿crecí hoy? ¿Aprendí algo nuevo? ¿Me acerqué un paso más a mi propósito definitivo? Si la respuesta es afirmativa, entonces usted está teniendo éxito. Incluso si el mundo exterior todavía no se ha dado cuenta, incluso si las multitudes aún no aplauden. No permita jamás que la envidia lo distraiga de la excelencia. La envidia es un ácido que destruye el recipiente que lo contiene. No permita que el hecho de ver a otra persona en el capítulo 20 de su vida le haga dudar del valor y del potencial de su propio capítulo 2. El viaje hacia el verdadero éxito es largo, y la grandeza, con mucha frecuencia, comienza en silencio, en las sombras del anonimato, donde no hay nadie mirando y nadie animando. Pero si usted continúa construyendo, si continúa refinando sus habilidades, si se niega a soltar su fe, los resultados llegarán con la certeza de la salida del sol. Sea extraordinariamente paciente con sus propios resultados, pero sea absolutamente implacable y despiadado con su nivel de enfoque. Y, lo que es más importante, manténgase leal a su propia senda. El éxito verdadero y duradero no se encuentra corriendo y ganando la carrera de alguien más. Se encuentra terminando la suya propia con una integridad intacta, con una pasión inagotable y con un propósito inquebrantable. Por lo tanto, recupere hoy mismo su poder perdido. Traiga su atención, esa energía preciosa y dispersa, de vuelta a su propio centro. Silencie el ruido ensordecedor de las opiniones ajenas y de las exhibiciones vanas del mundo. Cierre de golpe y para siempre la trampa de la comparación. Cada vez que sienta ese impulso instintivo y humano de mirar hacia los lados para ver cómo le va al prójimo, haga una pausa. Respire profundamente. Y recuérdese a sí mismo esta poderosa verdad: no estoy aquí para competir con nadie, estoy aquí para crear. Deje que su viaje se desenvuelva exactamente como estaba destinado a ser. Deje que su propio crecimiento sea su única vía, y permita que su visión interior, y no los estándares superficiales del mundo, sea la que defina su grandeza. Porque la profunda verdad es esta:
Cuando usted finalmente deja de comparar, es cuando finalmente comienza a vivir. Y es en ese espacio de libertad mental absoluta donde su verdadera grandeza se elevará hacia la luz. La vida, en su infinita y misteriosa sabiduría, posee una ley inmutable: no recompensa jamás a los rígidos. El universo entero se encuentra en un estado de constante movimiento, de perpetua transformación, y aquellos que logran ascender a las cumbres de la grandeza no son los que se resisten obstinadamente al cambio, sino aquellos que evolucionan con él. Hablemos hoy de una virtud que separa a los amos de su destino de las víctimas de las circunstancias: el compromiso inquebrantable con el aprendizaje continuo y la adaptabilidad mental. Para comprender la magnitud de esta verdad, debemos dirigir nuestra mirada hacia la vida de un hombre que alteró para siempre la faz de la industria y el transporte, el señor Henry Ford. Nacido en el seno de una familia de medios muy modestos, dedicado inicialmente a las labores del campo, el señor Ford no recibió el éxito en bandeja de plata. No heredó una fortuna, ni fue dotado de una educación académica privilegiada. Lo que él poseía, sin embargo, era un deseo insaciable, una sed inextinguible de aprender, de mejorar y de innovar. El señor Ford no se contentó con aceptar el mundo tal como le fue entregado. Mientras la mayoría de los hombres de su época miraban a los caballos y veían el límite innegable del transporte terrestre, su mente inquieta veía lo que podría llegar a ser. Pero la visión por sí sola no habría sido suficiente. Él tuvo que inclinarse, ensuciarse las manos y aprender todo lo necesario para construir esa visión desde cero. Su éxito monumental no fue simplemente el resultado repentino de una idea brillante, fue el fruto maduro de una curiosidad implacable y de una creencia inquebrantable en el crecimiento personal y tecnológico. Él cuestionaba lo establecido. Sometía a prueba cada teoría. Estudiaba incansablemente los mecanismos y, lo que es más importante, adaptaba sus métodos cada vez que encontraba una falla. A través de esa actitud mental extraordinariamente flexible, no solo transformó su propia existencia, sino que redefinió la comprensión mundial del progreso, la eficiencia y la industria. Este es, amigo mío, el mismo camino que hoy se abre ante usted. Debe grabar esta advertencia en su mente: el momento exacto en el que usted lleva a creer que ha aprendido lo suficiente, que ha crecido lo suficiente o que ha alcanzado el límite de su capacidad, es el preciso momento en que comienza su inevitable declive. La naturaleza aborrece el vacío, pero también castiga el estancamiento. El agua que no fluye se estanca y se corrompe, la mente que no se expande, se atrofia y muere. El éxito no es un estado estático y permanente, es una condición profundamente dinámica. Evoluciona a medida que el mundo gira, y por lo tanto, usted también debe hacerlo. Nunca, bajo ninguna circunstancia, permita que sus horizontes dejen de expandirse. Devore libros con la avidez de un hombre hambriento, haga preguntas sin temor a parecer ignorante, busque mentores que hayan recorrido el camino que usted desea transitar y, sobre todo, tenga el valor de cuestionar sus propias creencias más arraigadas. Empuje constantemente los límites de lo que cree saber y adéntrese en lo desconocido con la cabeza en alto y el espíritu dispuesto. Porque es única y exclusivamente en el territorio de lo desconocido y lo poco familiar donde ocurre el verdadero crecimiento. Es en la incomodidad de la ignorancia temporal donde usted se convierte en algo más grande de lo que era ayer. Muchos confunden la adaptabilidad con la debilidad o la falta de convicción. Nada podría estar más lejos de la verdad. La adaptabilidad no es debilidad, es la más alta forma de sabiduría táctica. Ajustar su plan o su método no significa, de ninguna manera, rendir o traicionar su propósito principal. Significa fortalecer su estrategia. Las personas más poderosas e influyentes de la historia son aquellas que han poseído la capacidad de pivotar frente a circunstancias imprevistas sin perder jamás de vista su destino final. Piense en la naturaleza del agua. Cuando un río desciende por la montaña y encuentra una roca gigantesca en su camino, no se detiene a lamentarse ni intenta destruir la roca con fuerza bruta en un acto de terquedad estéril. El agua, con suprema inteligencia y adaptabilidad, fluye alrededor del obstáculo,
Encuentra una nueva grieta, crea un nuevo cauce y continúa su marcha indetenible hacia el mar. Así debe operar su mente. La vida rara vez transcurrirá exactamente de acuerdo a su plan inicial. Los mercados financieros sufren cambios sísmicos, las personas a su alrededor revelan nuevas facetas, las oportunidades doradas aparecen de forma inesperada y otras puertas se cierran de golpe. Aquellos que se aferran con desesperación a las viejas formas de hacer las cosas, al camino cómodo y familiar o a habilidades que han quedado obsoletas, serán inevitablemente dejados atrás, aplastados por la marcha del progreso. Pero ese no será su destino. Usted no será dejado atrás porque ahora comprende que el aprendizaje no es una fase pasajera de la juventud o un requisito académico, es una forma de vida. Es el combustible mismo de su evolución personal. Cada nueva percepción que adquiere, cada lección que asimila con humildad, cada nueva habilidad que domina y agrega a su arsenal intelectual, lo equipa para navegar con mayor maestría las curvas peligrosas y los giros traicioneros de su viaje hacia la cumbre. La clave maestra aquí es abordar cada nuevo amanecer con la humildad y la disposición de un estudiante eterno. Debe entrenar su mente para mirar cada situación, e incluso el fracaso más amargo, como un aula de clases magistral. Cuando la desgracia golpee, no se pregunte, ¿por qué me pasa esto a mí? En su lugar, levante la barbilla y pregunte con autoridad, ¿qué ha venido a enseñarme este momento? ¿Qué nueva fortaleza puedo extraer de esta adversidad? ¿Qué ajuste inmediato debo realizar en mi pensamiento o en mis acciones? Finalmente, debe armarse y protegerse vigorosamente contra el enemigo más sigiloso y letal del crecimiento humano, el confort. La comodidad le susurra al oído con voz dulce y seductora que usted está bien donde está. Lo tienta a dejar de esforzarse, a dejar de buscar, a conformarse con lo suficientemente bueno. Pero le aseguro que el confort no es su amigo, es el asesino silencioso de su potencial ilimitado. Usted fue creado para mucho más. Fue diseñado para aprender, para cambiar, para moldearse y para alcanzar alturas insospechadas. Y cada vez que usted elige valientemente el camino del crecimiento por encima de la facilidad del confort, se vuelve exponencialmente más capaz, más resiliente y más poderoso. Abrace, pues, el viaje interminable del aprendizaje. Tome esa clase que ha estado postergando, lea ese libro que desafía su visión del mundo, haga las preguntas difíciles que otros evitan, realice los cambios necesarios en su rutina y suelte, sin remordimientos, todo hábito, pensamiento o asociación que ya no le sirva. Haga espacio en su mente y en su vida para aquello que lo elevará al siguiente nivel de excelencia. El futuro, amigo mío, no pertenece a los que creen saberlo todo, sino a aquellos que están dispuestos a aprenderlo todo. Adáptese, crezca y elévese. Porque en el acto de aprender, usted se prepara para liderar, en el acto de adaptarse, usted se convierte en el amo absoluto de su destino. El mundo siempre terminará rindiéndose ante aquel que nunca se cansa de convertirse en alguien mejor. Amigo mío, adentrémonos ahora en el núcleo mismo de todo logro que perdura en el tiempo, en la sala de máquinas del éxito sostenido. El fuego interior es el latido vital que conocemos como pasión y propósito. La pasión es, sin lugar a dudas, el latido del corazón del éxito duradero. Es el fuego invisible que alimenta su viaje, la fuente de energía inagotable que hace que lo que el mundo llama imposible se sienta no solo posible, sino inevitable. Sin este fuego interior, sin esta pasión vibrante, cada tarea, por pequeña que sea, se convierte en una carga pesada e insoportable. Sin un propósito claro, cada obstáculo en el camino se siente como un muro de piedra inamovible, y el trabajo diario degenera en una forma de esclavitud moderna. Pero escuche con atención, cuando la pasión se instala en el centro exacto de su trabajo y de su vida, transmuta la realidad misma y lo cambia absolutamente todo. Para comprender el poder milagroso de esta fuerza, quiero que dirijamos nuestra mirada hacia una de las demostraciones más extraordinarias del triunfo del espíritu humano sobre las limitaciones físicas. Piense en la historia de Helen Keller. Antes de cumplir los 2 años de edad,
Una enfermedad implacable la despojó de la vista y de la audición. Su mundo se redujo abruptamente a una prisión de silencio absoluto y oscuridad total. Desde la perspectiva de la lógica humana ordinaria, su destino estaba sellado. Estaba condenada a una vida de dependencia, de aislamiento y de lástima. Y, sin embargo, ella se negó rotundamente a aceptar la derrota. No se rindió ante las limitaciones impuestas por su cuerpo físico. En lo más profundo de su ser, en ese lugar donde el alma humana se conecta con la inteligencia infinita, latía un deseo ardiente, una pasión indomable por conectar con otros, por aprender, por comprender el mundo y, finalmente, por contribuir a él. Guiada por ese fuego interior inextinguible, rompió las cadenas de su prisión silenciosa para convertirse en un símbolo universal de resiliencia, coraje y propósito. La señora Keller no se limitó a sobrevivir a su tragedia, ella prosperó magníficamente. Se convirtió en una autora aclamada, en una oradora brillante y en una fuente de inspiración para millones de almas en todo el globo terráqueo. ¿Cuál fue la llave maestra de su triunfo monumental? La pasión. Una pasión feroz por el conocimiento, una pasión desesperada por la comunicación y una pasión desinteresada por elevar a sus semejantes, a pesar de tener todas las probabilidades en su contra. Ese mismo poder, esa misma fuerza cósmica que impulsó a Helen Keller a salir de la oscuridad, existe en este preciso momento dormida dentro de usted. Es cierto, tal vez usted no enfrente los mismos desafíos físicos abrumadores que ella enfrentó, pero indudablemente enfrenta los suyos propios: miedos, dudas, limitaciones financieras o la simple inercia de una vida rutinaria. Y para elevarse por encima de ellos, para liderar su campo, para construir una existencia impregnada de profunda satisfacción, usted debe buscar y encontrar aquello que enciende un fuego incontrolable en su alma. Hágase esta pregunta en la quietud de su propia mente. ¿Qué es aquello que lo hace sentir verdaderamente vivo? ¿Cuál es ese trabajo o actividad que usted podría realizar durante horas enteras, sin descanso, sin siquiera mirar el reloj, simplemente por el puro gozo de hacerlo? ¿Qué misión, qué idea, qué sueño lo llena de un nivel de entusiasmo que casi roza la obsesión? Esa respuesta, amigo mío, es su pasión. Ese es su llamado en esta vida. Y permítame asegurarle que, en el glorioso momento en que usted la descubre y la abraza, su mundo entero sufre una metamorfosis. Tareas que antes le parecían monótonas y grises ahora se llenan de un significado profundo. Las largas horas de labor ya no lo agotan ni lo drenan, por el contrario, lo energizan. Los obstáculos que antes lo habrían paralizado ahora se convierten en simples rompecabezas intelectuales, en desafíos que usted está ansioso por resolver. Usted deja de percibir desesperadamente la motivación externa, el aplauso de la multitud o el premio superficial, porque su propósito lo empuja hacia adelante desde adentro, con una fuerza de atracción magnética. Se vuelve usted una persona enfocada, electrizante, viva en el sentido más puro de la palabra. La pasión tiene la asombrosa capacidad de tomar a individuos de habilidades ordinarias y transformarlos en realizadores extraordinarios. Le otorga la resistencia sobrenatural necesaria para persistir cuando todos los demás a su alrededor se rinden. Le infunde el valor para asumir riesgos audaces, para estar de pie completamente solo si es necesario, y para percibir visiones que las mentes pequeñas etiquetan apresuradamente como poco realistas o imposibles. Pero debe comprender una advertencia vital: este nivel de pasión y propósito no es algo con lo que usted tropieza accidentalmente caminando por la calle. No es una revelación mágica que cae del cielo sin esfuerzo. Debe ser descubierta a través de la introspección profunda, y luego, debe ser elegida conscientemente. A veces, este llamado se presenta de manera fuerte y clara, como un trueno en la mente, pero muchas otras veces, comienza como un simple susurro sutil de su intuición. Es posible que tenga que experimentar, que deba intentar cosas nuevas, que deba estar dispuesto a fracasar en un par de emprendimientos y cavar muy profundo en la mina de su propia alma para desenterrarla. Pero una vez que logre extraer esa pepita de oro, nunca, bajo ninguna circunstancia, la deje escapar. Dedíquese a ella en cuerpo y alma.
Cultívela como el jardinero cuida su flor más exótica. Construya la arquitectura entera de su vida alrededor de ese fuego. Y cuando el mundo exterior intente distraerlo con placeres efímeros, o intente empujarlo en docenas de direcciones irrelevantes, vuelva siempre a su pasión. Deje que sea ella su brújula inquebrantable en las noches de tormenta. Haga de esta pasión su combustible principal. Permita que guíe cada una de sus decisiones importantes. Deje que moldee su carrera, que defina sus amistades y relaciones, y que inspire las contribuciones que dejará a la humanidad. Permita que inyecte un significado profundo a sus horas de trabajo y una alegría inmensa a sus días. La verdad irrefutable, demostrada una y otra vez en los laboratorios de la experiencia humana, es que las personas de mayor éxito en la historia del mundo no fueron aquellas que comenzaron con la mayor cantidad de recursos materiales, dinero o ventajas sociales. Fueron, sin excepción, aquellas que poseían la mayor cantidad de fuego en su interior. Es ese fuego ardiente el que les permite soportar lo que las masas evitan por cobardía. Es ese fuego el que los empuja hacia adelante cuando la lógica fría y estéril les grita que se detengan. Es ese fuego el que los vuelve absoluta y gloriosamente imparables. Por lo tanto, le imploro, no se conforme. No adormezca su espíritu con la falsa seguridad del confort o con los narcóticos de la distracción vacía. Busque su pasión con el celo de un sabio y entréguele todo lo que tiene, porque con la pasión de su lado, ningún sueño está fuera de su alcance. Con pasión, usted no simplemente sobrevive los años que le han sido concedidos. Usted florece, usted inspira, usted lidera y, sobre todo, usted vive de verdad. Deje que su propósito sea la fuerza gravitacional que tira de usted hacia la grandeza. Deje que su corazón lata con el ritmo vigoroso de lo significativo, y al percibir su llamado con esta intensidad divina, el mundo entero tomará nota. No porque usted haya mendigado su aprobación, sino porque la luz brillante de su fuego interior será, sencillamente, imposible de ignorar. Llegamos ahora al recinto más sagrado, misterioso y absolutamente poderoso sobre el cual usted tiene dominio total, su propia mente. Debemos hablar de la arquitectura de la realidad y de la fuerza magnética del pensamiento positivo. Durante generaciones, el hombre promedio ha creído erróneamente que su cerebro es una especie de receptáculo pasivo, un simple contenedor donde se almacenan recuerdos, miedos y reacciones al azar. Pero le ruego que despierte a esta verdad fundamental: su mente no es un contenedor, es una fuerza creadora. Es la fábrica donde se forja el destino. Aquello en lo que usted piensa de manera consistente y cargada de emoción, se convierte en su realidad. Aquello en lo que usted enfoca su atención con fe, lo atrae hacia su vida como un imán atrae limaduras de hierro. Acepte esta premisa ineludible: el mundo exterior que usted experimenta todos los días, sus finanzas, la calidad de sus relaciones, sus triunfos y sus derrotas, no es un accidente del destino. Es un reflejo directo, un espejo impecable, del mundo que usted ha construido y permitido habitar en su interior. La actitud mental positiva no es, como los cínicos y los fracasados intentan hacerle creer, una filosofía débil o un optimismo ciego. No es el consuelo de los tontos ni una ilusión infantil que pretende ignorar el dolor del mundo. Por el contrario, el pensamiento positivo es una disciplina intelectual rigurosa, es una demostración de suprema fuerza espiritual. Es una forma deliberada, calculada y poderosa de moverse a través del mundo con intención inquebrantable y resiliencia de acero. Cuando usted toma la decisión irrevocable de cultivar una actitud mental positiva, comienza a alterar la estructura misma de su realidad física. Ante la luz de esta nueva perspectiva mental, los desafíos dejan de aparecer como muros de contención infranqueables y se transforman mágicamente en peldaños sobre los cuales usted puede elevarse hacia mayores alturas. Observe la diferencia entre los hombres de mentalidad pobre y los verdaderos conquistadores de la vida. Ante la adversidad, la mente empapada en negatividad siempre encontrará una excusa perfecta para detenerse. Se sumergirá en la autocompasión y formulará la peor pregunta que un ser humano puede hacerse: ¿por qué me está pasando esto a mí? Sin embargo,
La mente entrenada en la actitud positiva reacciona de una forma completamente distinta. Toma el fracaso, lo despoja de su carga emocional tóxica y lo analiza como simple retroalimentación. La pregunta cambia drásticamente. ¿Qué ha venido a enseñarme esta circunstancia temporal y cómo puedo usarla para mi beneficio futuro? Este cambio, en apariencia sutil, desencadena un poder inmenso. Porque los pensamientos no son nubes etéreas e inofensivas que flotan en el vacío, son entidades activas y vibrantes. Dan forma a las palabras que usted pronuncia, guían las decisiones que usted toma, dictan sus acciones diarias y, en última instancia, garantizan sus resultados. Cuando usted piensa positivamente, su mente subconsciente se alinea inmediatamente con las soluciones. Usted comienza a aprovechar manantiales de creatividad, resiliencia y fe que la persona negativa ni siquiera sabe que existen. Usted empieza a atraer a personas afines, individuos que resuenan con su nivel de energía y propósito. De repente, puertas que habrían permanecido herméticamente cerradas bajo el peso de la duda, se abren de par en par. Pero déjeme ser absolutamente claro, adoptar esta filosofía no significa que, de repente, la vida se volverá fácil y libre de tormentas. No significa que usted no sentirá el filo del dolor o la amargura de una pérdida. De lo que se trata el pensamiento positivo es de tener la audacia de mirar a la oscuridad directamente a los ojos y seguir creyendo ardientemente en la luz. Se trata de tener el valor de caminar descalzo a través del fuego del fracaso, con la certeza absoluta de que algo mucho más grande, mucho más digno, lo está esperando en la otra orilla. Por lo tanto, usted debe asumir el rol de un guardián despiadado en las puertas de su mente. Usted debe elegir sus pensamientos con el mismo cuidado exquisito y la misma precisión con que un maestro artesano selecciona las herramientas para esculpir su obra maestra. No permita, bajo ninguna circunstancia, que el miedo, la envidia, la comparación o la mentalidad de escasez alquilen un espacio en su cabeza. Esos pensamientos destructivos no tienen cabida en el mismo recinto donde viven y respiran sus sueños más grandes. Son invasores, y usted debe expulsarlos sin piedad. Comience cada uno de sus días estableciendo deliberadamente su tono mental. No deje que el mundo dicte cómo se sentirá al despertar. Al abrir los ojos, antes de que las preocupaciones del mundo exterior lo asalten, hable con autoridad sobre su vida. Pronuncie afirmaciones cargadas de convicción. Visualice el éxito de sus planes de manera tan vívida que pueda sentir la emoción del triunfo en su propia piel. Rodéese de palabras, de personas y de hábitos que refuercen constantemente su creencia en lo que es posible. Guarde su mente con la misma ferocidad con la que un rey guardaría su tesoro más preciado, porque su mente es, de hecho, el único tesoro verdadero que puede generar todas las demás riquezas. Inevitablemente, a lo largo de su jornada, algún pensamiento negativo o algún fantasma de la duda intentará asomar la cabeza. Cuando eso ocurra, no lo acepte dócilmente. Rételo en el acto. Desafíelo. Reemplácelo de inmediato por su antídoto de coraje y redirija su enfoque hacia su objetivo. Diga con voz firme a su propia mente: yo no acepto esta limitación. Esta no es la forma en que termina mi historia. Su mundo interior crea su mundo exterior. Esta es la ley inmutable de la que depende toda realización humana. Si usted anhela un futuro brillante, próspero y lleno de impacto, el trabajo de construcción debe comenzar hoy mismo, ladrillo a ladrillo, en el taller silencioso de sus pensamientos. Usted debe verse a sí mismo como fuerte, capaz, absolutamente digno y rodeado de abundancia ilimitada mucho antes de que el mundo físico o el saldo de su cuenta bancaria reflejen esa imagen. Las personas que han dejado una marca en la historia y han cambiado el curso de la civilización no son las que tuvieron un camino fácil, son aquellas que creyeron que podían lograrlo, incluso cuando la evidencia material sugería lo contrario, incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra. Usted posee esa misma chispa divina, ese mismo poder de creación. Úselo con propósito. Sus pensamientos son los ladrillos con los cuales usted está construyendo la majestuosa catedral de su vida, su legado y su futuro. Construya con creencia,
Construya con noble propósito y construya con un positivismo inquebrantable. Porque el futuro pertenece únicamente a aquellos que creen en él con la fuerza de su mente, y cuando usted logra creer con la profundidad y la pasión suficientes, el universo no tiene más alternativa que inclinarse, reorganizarse y elevarse para hacer realidad su visión. Deje que sus pensamientos, a partir de este instante, lo guíen hacia la cima. Amigo mío, hemos llegado al punto crucial donde la teoría debe transformarse inexorablemente en materia tangible. Hemos hablado extensamente sobre la necesidad de establecer un propósito definido, hemos explorado la arquitectura secreta del pensamiento positivo, el poder de la autosugestión y el fuego sagrado de la pasión. Pero ahora debo entregarle una verdad dura y absoluta. El conocimiento por sí solo no tiene el poder de cambiar su vida ni una fracción de milímetro. Los sueños más vívidos e inspiradores, por grandiosos que sean, no poseen la capacidad de construir el éxito por sí mismos. Lo único que separa a aquellos que pasan su vida meramente imaginando la grandeza de aquellos que realmente la conquistan y la tocan con sus propias manos es una cualidad esencial, la acción decisiva. A lo largo de los anales de la historia humana, observe a los hombres y mujeres que han dejado una huella indeleble. Se dará cuenta de que no siempre fueron los individuos con la mejor educación formal ni los que poseían los talentos innatos más asombrosos. Sin embargo, poseían una virtud que los elevaba sobre las multitudes. Eran hombres y mujeres de audacia. Actuaban mientras los demás se quedaban paralizados dudando. Se movían resueltamente hacia adelante mientras el resto del mundo se detenía a debatir, a calcular probabilidades de fracaso o a esperar el momento perfecto. Y fue precisamente a través de esa audacia y ese movimiento constante que lograron moldear sus destinos a voluntad. Permítame ilustrarle este principio con el espíritu de una figura excepcional como la aviadora Amelia Earhart. Ella no se conformó simplemente con recostarse en la hierba, mirar el cielo estrellado y soñar ociosamente con volar. Ella no permitió que las convenciones de su época, que le gritaban que el cielo no era lugar para una mujer, la mantuvieran encadenada a la tierra. No, ella dio el paso. Caminó con audacia hacia la cabina del piloto, y con ese simple pero monumental acto de acción decisiva, no solo desafió la gravedad, sino que hizo añicos las barreras que limitaban el pensamiento humano y encendió la imaginación de generaciones enteras. Ella no se sentó a esperar que el mundo le diera su aprobación unánime, actuó, y al hacerlo, esculpió su nombre en el mármol eterno de la historia. Usted, al igual que ella, atesora sueños brillantes en su interior. Ha acumulado conocimientos invaluables a través de sus propias experiencias y estudios. Sin embargo, nada de eso servirá de nada a menos que usted se decida a moverse. La vida, el universo o la inteligencia infinita, como usted prefiera llamarla, jamás le entregará sus recompensas más ricas por aquello que usted planea hacer algún día. Solo lo recompensará con abundancia y prestigio por las cosas que usted hace en el momento presente. Debe grabar esta ley en lo más profundo de su ser: la vacilación es el enemigo más mortífero del progreso. Cada día, cada hora y cada minuto que usted se demora en actuar sobre un buen plan, le está abriendo un espacio fértil en su mente para que el miedo eche raíces y crezca. Con el retraso, la duda venenosa se infiltra lentamente en su corazón. Las oportunidades, que tienen la naturaleza de ser veloces y efímeras, pasan de largo hacia manos más resueltas. El impulso magnético que había logrado generar se evapora y se pierde para siempre. ¿Cuál es el antídoto absoluto contra este letargo destructivo? La decisión firme y rápida. Pero cuidado, no confunda la decisión con la temeridad irracional. La verdadera acción decisiva es la claridad de visión puesta en movimiento. Implica analizar su situación con cabeza fría, evaluar los hechos disponibles, hacer una elección definitiva y luego avanzar con toda la fuerza de su voluntad, incluso cuando las condiciones no sean perfectas. Especialmente cuando las condiciones no sean perfectas. Porque escúcheme bien, si usted decide sentarse a esperar hasta que todas las luces del semáforo de la vida estén en verde simultáneamente, se pudrirá en la inactividad.
Esperar la certeza total es el asesino más silencioso e infalible de la ambición humana. No subestime jamás el inmenso poder acumulativo de los pequeños pasos dados de manera consistente. No todas las acciones necesitan ser grandiosas o dramáticas. Una sola llamada telefónica que usted teme hacer pero que decide hacer, una decisión firme tomada tras un momento de duda, una conversación valiente que confronta un obstáculo, estas acciones aparentemente diminutas son los ladrillos sólidos que, puestos uno sobre otro con constancia inquebrantable, construyen la mansión de su éxito futuro. Haga de la prontitud de decisión su hábito más preciado. Las personas de mayor éxito se caracterizan por tomar decisiones con notable rapidez y por cambiarlas, si acaso, con extremada lentitud. Las personas fracasadas hacen exactamente lo contrario, se demoran dolorosamente en decidir y cambian de opinión al primer viento contrario. A partir de hoy, cuando sienta el destello de la inspiración para ejecutar su plan, muévase sin dudar. Cuando detecte una oportunidad alineada con su propósito principal, tómela con ambas manos. Convierta la acción en su aliada más cercana, en la fuerza poderosa que lo previene de ir a la deriva o de sucumbir a las cadenas invisibles de la demora. Recuerde siempre que usted es el único autor y arquitecto del libro de su vida. Usted sostiene la pluma, pero debe saber que es únicamente a través de la acción resuelta que esa pluma comienza a trazar las líneas sobre la página en blanco. Elija con audacia. Actúe con presteza. Y tenga una fe inquebrantable en que, incluso si uno de sus pasos lo lleva a tropezar y caer, al menos habrá caído hacia adelante. Cada paso, sin importar el resultado, le proporciona retroalimentación instantánea, le enseña una lección invaluable y pule su sabiduría para el próximo intento. Así es como se forja el éxito, así es como se cristaliza la verdadera confianza en uno mismo. Las mentes más brillantes no fueron aquellas que nunca cometieron un error, fueron aquellas que se rehusaron categóricamente a quedarse paralizadas en el error. Optaron por levantarse y volver a actuar, una y otra vez, hasta obligar a la vida a entregarles el premio que buscaban. Usted no fue puesto en esta tierra para vivir una existencia de excesiva precaución, ocultándose de los riesgos. Usted está aquí para vivir una vida de propósito deliberado y majestuoso. Que su destino no sea esculpido por los temores de la mente subconsciente, sino por la fuerza arrolladora de su marcha hacia adelante. Porque al final del viaje, mi estimado amigo, cuando usted deba rendir cuentas consigo mismo, no será juzgado ni definido por las nobles intenciones que albergó en su corazón y que nunca llevó a cabo. Su legado será determinado única y exclusivamente por los actos concretos que realizó. Por lo tanto, decida con valentía, tome acción inmediata y exija a la vida, en sus propios términos innegociables, la excelencia que usted merece. El momento para la acción no es mañana o cuando sea conveniente. El único momento donde reside su poder es ahora. Actúe. Llegamos al final de este recorrido, pero, en realidad, nos encontramos en el umbral de su verdadero comienzo. Usted ha sido equipado con las herramientas más formidables que la filosofía del éxito humano puede ofrecer. A través de este análisis profundo, hemos desarmado las ilusiones que mantienen a las masas encadenadas a la mediocridad y hemos expuesto, a plena luz, los cimientos invisibles sobre los cuales se erigen los imperios y se forjan las leyendas perdurables. Sin embargo, debe comprender una cruda realidad. Toda esta sabiduría acumulada es tan solo poder en potencia. Ahora recae de manera exclusiva sobre sus hombros la suprema responsabilidad de tomar estos principios y tejerlos en la tela misma de su vida diaria. El viaje hacia la excelencia personal no es un destino geográfico al que se llega para luego descansar indefinidamente. Es una ascensión continua, una devoción inquebrantable y diaria a la mejor versión de sí mismo que aún está luchando por nacer. Haga un balance consciente de la armadura mental que ahora posee. Usted ha aprendido que debe silenciar el ruido ensordecedor del mundo exterior y centrar su mirada de manera feroz en su propio camino, aceptando que usted, y solo usted, es el arquitecto indiscutible de su destino.
Ha comprendido que una fe inquebrantable y una convicción absoluta en sus propias capacidades no son un acto de arrogancia, sino el requisito sagrado e indispensable para materializar cualquier visión en este mundo físico. Hemos establecido firmemente que sin un propósito claro y definido, el ser humano deambula como un barco sin timón, condenado invariablemente a estrellarse contra las rocas de las circunstancias imprevistas. Se ha armado con el conocimiento liberador de que la resiliencia y la persistencia son los verdaderos crisoles donde el fracaso temporal se transmuta de manera alquímica en éxito permanente. Usted ha tomado la noble decisión intelectual de rechazar la trampa venenosa de la comparación, sabiendo con certeza matemática que su única competencia legítima es la persona a la que usted miró en el espejo el día de ayer. Ha aceptado el mandato superior de ser un estudiante eterno de la vida, comprometiéndose a mantener su mente flexible, infinitamente curiosa y siempre dispuesta a adaptarse en un mundo que no deja de evolucionar. Ha descubierto que es su deber divino encender y proteger la llama de su pasión, ese fuego interno incombustible que tiene el poder de convertir el esfuerzo más exhaustivo en un gozo profundo y magnético. Ha asumido el control total de su actitud mental, reconociendo que sus pensamientos cotidianos son los albañiles invisibles que construyen su realidad material. Finalmente, ha asimilado la verdad suprema de que todo este conocimiento sublime es completamente estéril si no está respaldado y validado por la fuerza arrolladora de la acción decisiva inmediata. Este es su mandato final, debe reclamar su grandeza hoy mismo. No mañana, no el próximo mes, no cuando las circunstancias externas parezcan repentinamente más favorables, ni cuando sienta que tiene la aprobación unánime de quienes lo rodean. Escúcheme con suma atención, las condiciones jamás serán perfectas. El calendario de los mediocres y los fracasados siempre está rebosante de frases como algún día, más adelante o cuando tenga tiempo. Pero el vocabulario de los triunfadores absolutos solo conoce una palabra cuando se trata de la ejecución de sus planes: ahora. El poder para dar forma a su destino está vibrando y latiendo en sus manos en este preciso instante de su existencia. Todo lo que usted busca incansablemente, todas las riquezas materiales que anhela, toda la paz mental que desea alcanzar y toda la influencia constructiva que pretende ejercer sobre la sociedad, esperan pacientemente al otro lado de sus propios miedos y de su vacilación mental. Gire su enfoque completamente hacia su interior. Deje para siempre de mendigar validación en los rostros ajenos y encuéntrela, soberana e inexpugnable, en la profundidad inmensa de su propia conciencia. Usted fue dotado por el Creador con el privilegio exclusivo de controlar de manera absoluta un solo aspecto en todo este vasto universo, su propia actitud mental. Ese es su verdadero trono, el único reino sobre el cual posee soberanía incuestionable. Asuma su lugar en él con dignidad. No permita, ni por un segundo más, que los fantasmas de las dudas pasadas o los fracasos de ayer dicten el guión de su glorioso futuro. Rompa con violencia y sin remordimientos las cadenas de los hábitos de pensamiento restrictivos que lo han mantenido operando muy por debajo de su verdadero potencial ilimitado. Repítase a sí mismo hasta que se convierta en su verdad innegable: usted no es una víctima frágil de su entorno. Usted es un creador, un pionero intrépido, una fuerza de la naturaleza capaz de doblegar las circunstancias externas a su férrea voluntad. El mundo físico y social tiene la asombrosa costumbre de apartarse respetuosamente para dejar paso a la persona cuyas palabras y acciones demuestran, sin asomo de duda, que sabe exactamente hacia dónde se dirige. Cuando usted camina con la espalda recta, con la mirada clara y penetrante, y proyectando el aura inconfundible de alguien que ha conquistado todos sus terrores internos, el entorno reacciona. Las barreras infranqueables parecen disolverse como la niebla al amanecer. Las personas adecuadas, las asociaciones precisas y los cerebros maestros se sienten magnéticamente atraídos hacia su causa. Los recursos financieros y materiales que antes parecían dolorosamente escasos o inalcanzables comienzan a materializarse en el sendero exacto de su progreso. Esto no es charlatanería, es la manifestación física, repetida a lo largo de los siglos, de una ley mental inquebrantable. Es la demostración palpable y contundente de que la mente atrae inevitablemente a su equivalente físico.
Considere profundamente el legado que está construyendo con cada hora preciosa que se escurre entre sus dedos. La vida extraordinaria y abundante que usted por derecho merece no le será entregada envuelta como un regalo fortuito. Debe ser exigida y conquistada mediante un esfuerzo inteligente, estructurado y continuo. Pero al emprender esta noble conquista, al levantarse audazmente por encima del pantano de lo ordinario, usted no solo transforma su propia existencia. Usted se convierte en un faro de luz deslumbrante en medio de la oscuridad generalizada. Su coraje sereno inspirará en silencio a miles que lo observan desde la distancia. Su persistencia de acero demostrará a los desanimados que los límites a menudo no son más que ilusiones autoimpuestas por mentes temerosas. Al reclamar con valentía su propia grandeza, usted eleva y dignifica automáticamente a toda la humanidad que tiene el privilegio de entrar en contacto con su poderosa vibración. ¿Está listo para dar el primer paso de su verdadero y definitivo viaje? Las cumbres más altas de la realización personal, aquellas envueltas en las nubes de la victoria, están a su alcance en este momento. Han sido conquistadas en el pasado por hombres y mujeres que no pertenecían a una especie biológica distinta a la suya, simplemente poseían mentes profundamente disciplinadas y espíritus que se negaban a quebrarse ante la adversidad. Aproveche su momento. Tome las riendas de su intelecto con ambas manos, mantenga sus ojos fijos de manera obsesiva en su propósito supremo y avance con una audacia tan arrolladora que haga temblar a la misma duda. Deje que su fuego interior brille con una intensidad tan cegadora que el mundo entero no tenga más remedio que apartarse para dejarle paso o unirse a su marcha triunfal. El futuro aguarda el paso firme que solo usted puede dar. Usted es el amo absoluto de su destino. Usted es el capitán indiscutible de su alma. Levántese, salga al mundo y reclame el imperio que le pertenece por derecho divino. El viaje hacia su excelencia total y definitiva comienza exactamente ahora.